¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy te traigo el unboxing del número 1, de la entrega número 1 de la colección Grandes Viajes de la revista Enya. Esta es una colección que me resultó muy interesante, tiene 12 tomos, cada uno de ellos dedicado a un viaje diferente realizado y escrito por un autor clásico distinto. La mayoría de estos 12 nombres, de estos 12 escritores, son muy famosos y son muy importantes. Así que realmente la colección es buena y ahora vamos a pasar a analizarlo, pero primero el unboxing. Aquí está la revista con el libro viene gratis con la revista, el número 1, así que ya vamos a abrirla y analizar esta primera entrega. Aquí está la revista, no la voy a mostrar a la revista. Vamos a mostrar el libro. De lo único que voy a mostrar de la revista es el precio, para que sepas cuánto cuesta el libro, porque para comprar el libro tenés que tener la revista. Aquí abajo dice que es opcional con el diario Clarín, que vale 200 pesos la revista más 30 pesos de recargo al interior, 230 pesos para mí. Entonces este libro, que es La coronación del Everest de Jan Morris. Interesante, Jan Morris es una autora transgénero que acompañó la primera misión de hacer la cima en el monte Everest. Esta autora nació hombre y se convirtió en mujer con el transcurso de su vida. Tenemos entonces acá la foto de la autora, Jan Morris, que nació llamado James Morris, y La coronación del Everest es el título. Biblioteca de los Grandes Viajes. La tapa el libro es lindo, es tapa blanda, no llega a 200 páginas, 187 páginas, tapa blanda. Ahora vamos a mostrar la contratapa y vamos a leer lo que dice. Dice Jan Morris, La coronación del Everest. Aquí está la contratapa. Dice: fresco, directo, con descripciones precisas y cargado de emociones. Este testimonio es un hito del periodismo y la literatura de viajes. Jan Morris, 1926-2020, murió el año pasado, periodista de The Times, ex soldado, entonces James, como dijimos antes, nacido hombre, participó de la expedición que coronó el Everest por primera vez en 1953 y desde allí ofreció la primicia al mundo en otra aventura singular. Su relato certero y amable, que la consagró como escritora brillante, no solo describe la hazaña con pasión y desde la intimidad, sino que también cuenta el significado de la coincidencia buscada con la coronación de la reina Isabel II, quizá el último motivo de orgullo del ex imperio británico. Muy bien, tiene una hoja de guarda. Así es el logo de la colección Biblioteca de los Grandes Viajes. Luego tenemos una hoja con el título. Vemos que el libro es bastante cortito, ¿no? Los datos de la edición. A ver si hay algo interesante. No dice la traducción, por ejemplo. Es lo más interesante en este caso. Bueno, y un índice de capítulos de este libro que se me antoja a mí particularmente muy entretenido. Así es la tipografía, así empieza el primer capítulo. Una letra capital y una tipografía bastante buena. Buena tipografía, el libro es lindo. Por el precio que cuesta este número 1, que es nada, solo el precio de la revista, vale la pena. No es este el libro más importante, ni Jan Morris la autora más importante de los 12 que componen la colección que ahora vamos a analizar y hablar. Pero claramente se trata del libro número 1, el que es más barato. Así que es una invitación para que cualquiera pueda comprarlo. Yo me tardé en hacer este video porque recién hoy recibí este libro. Hacía mucho tiempo que lo tenía guardado. Mi dealer, al igual que pasó con la Isla del Tesoro, se me atrasaron un poco las cosas porque me he dedicado a otras cosas en estos días y bueno,
Así que ahora vamos a hablar entonces de los 12 tomos que componen esta colección. No viene ningún folleto, nada en la revista. Me estoy fijando, pero no viene ningún folleto ni nada. Así que todo de lo que voy a hablar está sacado de internet. Vamos a sacar entonces la lista de los 12 libros que vienen en esta colección. Vamos a hablar de ello y te voy a contar al final cuáles son aquellos imprescindibles, que no van a ser mucho, particularmente van a ser 3 que deberías comprar en el caso de no tener el dinero o las ganas de completar la colección. ¿Cuáles son las más importantes? Voy a hacer doble limpieza. En primer lugar voy a sacar a los artistas que no son tan conocidos y en segundo lugar aquellos libros que no son los más importantes de esos artistas, porque la mayoría de esta colección está compuesta por libros que no son de los más importantes de los autores que vamos a nombrar, sino que se trata sobre crónicas de viaje que han hecho algunos escritores que se han dedicado sobre todo a la ficción. Y fíjense los nombres, ya les voy diciendo algo. Steinbeck, Graham Greene, Lucio Mansilla, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, Stevenson, García Lorca, ¿sí? Y algunos más, que vamos a ver ahora. Bien, en el número 1 tenemos entonces La coronación del Everest de Jean Morris, el libro del que acabamos de hablar. El número 2 es Viajes con Charlie de John Steinbeck, ni más ni menos, un premio Nobel, el autor de Las uvas de la ira, uno de los libros más importantes de la literatura estadounidense. Viajes con Charlie es un libro en el que cuenta sus aventuras junto a su perro en una casa rodante a través de todo su país, Estados Unidos. El número 3 es Muerte en Persia de Annemarie Schwarzenbach, no sé cómo se pronuncia. Es una autora que desconozco, sinceramente no la conocía, así que no sé de qué tratará este libro Muerte en Persia. Luego viene El Nilo, Cartas de Egipto de Gustave Flaubert, nada más ni nada menos que el autor de Madame Bovary. Conozco la obra de este gran escritor francés, piedra basal de la literatura realista francesa, un autor de uno de los libros más emblemáticos de la historia del drama, de la literatura dramática, Madame Bovary, y no conozco de qué trata este libro, por eso les hablo del autor. La mayoría de estos libros, como dije antes, no son conocidos, son rarezas, ¿sí? Son libros raros de autores muy conocidos, por eso a mí me resulta muy interesante esta obra, muy pero muy interesante. Luego sí viene un clásico, que es En los mares del sur, Robert Louis Stevenson, el autor de La isla del tesoro, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que son libros de los que ya hablamos en el canal. Y bueno, En los mares del sur es una de sus obras más pero más importantes de toda su vida, es uno de los clásicos y yo te voy a ir, ya te vas a ir dando cuenta que es uno de los que te voy a recomendar como imprescindibles. Es fácil darte cuenta cuáles van a ser los imprescindibles si me escuchás hablar uno por uno de estos tomos. El número 6, Impresiones y paisajes de Federico García Lorca. García Lorca murió muy joven, ya sabemos, este fabuloso escritor español que murió durante la Guerra Civil, asesinado durante la Guerra Civil, y bueno, Impresiones y paisajes es uno de los libros de crónicas que escribió este hombre, que escribió un poco de teatro, un poco de poesía, un poco de cada cosa, ¿sí? Porque, repito, murió muy joven y fue un gran autor, gran escritor que tenemos la posibilidad de leerlo directamente porque como es español, escribió en español y no vamos a estar leyendo una traducción, sino a García Lorca, propiamente dicho, en algo que no se conoce mucho de él, es sus relatos de viajes, ¿sí? No su literatura, aunque esta obra, Impresiones y paisajes, es bastante relevante. No tengo tampoco, lamentablemente, mucho para decir de Cartas desde Estambul, de Mary Wortley Montagu, porque no conozco la autora ni el libro, ¿sí? Entonces, lamentablemente, tampoco hay mucha información, no son libros muy conocidos, es una rareza descubierta por esta colección. Después viene Viaje a Japón de Joseph Rudyard Kipling, el autor de El libro de la selva, Capitanes intrépidos, importante escritor británico, también ganador del premio Nobel, nacido en la India. Y bueno, nos deja este libro Viaje a Japón
no muy conocido como Capitanes Intrépidos y ni hablar el libro de la selva, pero es una rareza interesante para investigar sobre este autor. Viene después un libro de Robert Byron, que no es Lord Byron, se llama Viaje a Oxiana. Es una crónica de viajes por el desierto de Arabia, Persia y toda esa zona. Nos van a contar muchas de las peripecias que ocurren en ese lugar para un viajero que no está acostumbrado a vivir en esos lares, un inglés que hace un viaje exótico buscando aventura y la encuentra, y se va a cruzar con varias dificultades de traslado que va a ir realizando, bueno, como en una novela de aventuras, va a ir buscando la ayuda de los lugareños para ir trasladándose y, bueno, completar su aventura y escribir este libro, Viaje a Oxiana, de Robert Byron. El número 10, una excursión de los indios ranqueles de Lucio Mansilla, no necesita explicación para los argentinos. Es una de nuestras obras más importantes de la literatura. Es una obra que trata fundamentalmente sobre los indios y es una obra en la que están retratados los indios de manera más respetuosa, ¿sí? Los indios en la época que se escribió esta obra, y muchas veces ahora también, son tratados como seres inferiores a los blancos, como seres, de hecho, en el momento de la conquista, hasta se preguntó alguna vez en Sepúlveda si eran realmente seres humanos. Bueno, Lucio Mansilla escribe un tratado muy pero muy importante que todo argentino debería tener en su biblioteca y leer. Una excursión de los indios ranqueles, una de las obras más importantes de nuestra literatura. El número 11, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, nada más ni nada menos que de Charles Darwin. ¿Qué podemos decir de Charles Darwin? Del libro no mucho porque no lo conozco, ¿sí? No conozco este libro llamado Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Pero conocemos a Darwin, el escritor de El origen de las especies, es uno de los pocos libros más importantes de la historia de la ciencia. La teoría de la evolución es el golpe más grande que le ha dado la ciencia a la mitología, a la religión y a los mitos en general, y es una de las obras basales de lo que es la ciencia moderna actual. Si bien la teoría de la evolución no es aceptada por todo el mundo, hay mucha gente que todavía se aferra al creacionismo. Claramente es la mejor fundamentada de todas y puede tener algún que otro error o alguna que otra cosa que te quede dando vuelta, pero no se puede negar que a los ojos de la lógica y del método científico, la teoría de la evolución es el punto de partida para entender todo lo que es la biología actual y lo que ha sido la biología desde siempre, ¿no? Explica realmente muchas cosas. Charles Darwin es un tipo que para mí es terriblemente admirable, que viajó por todo el mundo buscando sus conocimientos en una época en donde la ciencia se investigaba, no se leía, no había tantos libros de ciencia como hay ahora, y los libros de ciencia antigua no eran del todo exactos. Entonces Darwin escribe El origen de las especies como su obra fundamental más importante, pero también deja libros y crónicas de viajes, porque él viajó por todo el mundo, todo el mundo estuvo en Argentina también, y bueno, y tenemos en el número 11 uno de los libros que quizá es más interesante. El último libro de esta colección es el número 12, Paseos por Roma, de Stendhal. Stendhal es, como hablábamos en su momento de Gustave Flaubert, es uno de los fundadores del realismo francés. Flaubert también lo fue, pero Stendhal es incluso creo anterior, y es el autor de Rojo y Blanco, que lo tengo por ahí, yo ya lo mostré. También escribió crónicas de viajes y hay un libro llamado Crónicas Italianas, que yo no sé si es el mismo que este llamado Paseos por Roma, o si Paseos por Roma quizás sea un pedacito de las crónicas italianas. Como yo no leí crónicas italianas, no sé qué tan grande es y demás. Pero bueno, claramente el libro de Stendhal es muy interesante porque es uno de los autores que durante la Edad Moderna y empezó a escribir algunas de las novelas psicológicas, de las primeras
novelas psicológicas, que se preguntaban qué pasaba por la cabeza de los personajes. Stendhal es un escritor muy, pero muy importante. Paseos por Roma es incluso, sacando sus novelas, uno de sus libros no de no ficción, sino el libro de no ficción más importante. Las crónicas italianas lo son. Y Paseos por Roma, yo intuyo que puede ser una parte de ese libro. Como verán, tenemos de todo acá. Hay paseos y viajes por todo el mundo, desiertos, montañas, mares y bueno, todos los continentes casi están representados. Hay uno en Japón, hay algunos en Asia, en América del Norte, en América del Sur, de todo, hay de todo. Así que para todos los gustos. Los imprescindibles, los más importantes, son para mí 3. Voy a nombrarte 3 que son libros que no pueden faltar en tu biblioteca. Por un lado, el de García Lorca, Impresiones y Paisajes, que es García Lorca, uno de los escritores más importantes de habla hispana, y es Impresiones y Paisajes, uno de sus libros más importantes. Entonces, ¿cómo te va a faltar en la biblioteca? Otro es En los mares del sur, por supuesto, que ya lo nombramos, de Robert Louis Stevenson, una colección de relatos, de cuentos, escrita a fines del siglo XIX. Un libro también, muy pero muy importante. Y el otro es el de Lucio Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles, que ningún argentino debería dejar de leer y que no debería faltar en la estantería de ningún argentino. Esos son los 3 que no pueden faltar en tu biblioteca. Después, a mí particularmente me interesó muchísimo... voy a agregar un cuarto. Paseos por Roma de Stendhal. Lo que pasa es que no sé, hasta que no salga, no voy a saber si es el libro completo de las crónicas italianas. Fíjate si podés conseguirte las crónicas italianas. Si estás fuera de Argentina y estás tomando nota de estos libros imprescindibles para buscarlos por otro medio, buscate las crónicas italianas de Stendhal, que seguramente vas a conseguirlas completas en otro lado. Yo no sé si acá vienen en esta colección completa. Pero bueno, los paseos por Roma como parte de ese libro también son importantes. Si vas a buscar las crónicas italianas, no te compres este también. Pero si no pensás comprar las crónicas italianas, acá con Paseos por Roma, el libro número 12, tenés una opción también. El de Darwin, Diario de viajes de un naturalista alrededor del mundo, a mí me resulta también terriblemente interesante. No sé si es un imprescindible porque como no lo conozco no lo puedo recomendar. Pero claramente me es muy interesante para mí saber qué cuenta Darwin de sus paseos por el mundo. No solamente qué cuenta a nivel de sus investigaciones científicas, sino también cómo la pasó él, qué sintió él al conocer nuevos lugares. El libro de Darwin se me hace muy, pero muy importante. Después, tanto John Steinbeck como Gustave Flaubert, como Rudyard Kipling, son todos autores muy importantes. En esta colección no se ven reflejados quizá con su libro más importante, pero son muy, pero muy importantes los autores. Así que son los libros a los que yo apuntaría para comprar y enriquecer mi biblioteca con esos libros raros de estos autores muy importantes. Es como cuando vos vas a un recital de un artista muy conocido y toca todas las canciones más famosas y por ahí te toca algunas viejas, algunas raras que no fueron demasiado conocidas y te dice, mira, vamos a tocar estos temas raros. Y te hace acordar de discos viejos, te hace descubrir algún tema que no conoces. Bueno, con los libros pasa lo mismo. Estas historias de viajes además tienen la aliciente de que son siempre antiguas, ¿sí? Pasaron hace muchas décadas y había en esta época una tecnología muy diferente que la actual. Entonces, ante la falta de tecnología actual, estos viajes no son iguales que los viajes actuales, ¿sí? Son viajes aventureros y mucho más riesgosos, difíciles, que lo que puede ser viajar hoy en día en avión, ¿no? Todos estos viajes son de pioneros de la aventura, y son historias verídicas, entonces de ahí su interés. Hay viajes por intereses científicos, hay viajes con intereses políticos y hasta te diría que militares, como el número 1, este que tenemos aquí. Este es un viaje con interés político, porque el Everest se intenta llegar a la cumbre del Everest para beneplácito de la reina Isabel II y del imperio inglés, en una época que el imperialismo estaba en decadencia, aunque esto lo podemos
lo podemos dudar si realmente el imperialismo estaba en decadencia o estaba en decadencia ese tipo de imperialismo, pero es para otro video el tema. Después hay viajes por motivos económicos y también hay viajes por motivos recreativos como los hay hoy en día. Siempre existieron los viajes por motivos recreativos. Y hay de todo. En estos 12 tomos hay de todo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Te muestro una vez más el libro y te lo ojeo para que veas la calidad de las hojas y puedas sentir la blandura de la tapa, que si bien es tapa blanda es linda, es un buen papel. Es una edición barata, pero es un lindo libro. A mí me gustó. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá y te invito a que puedas ver los otros videos. Tengo pendiente hacer el análisis total y completo de la colección de las grandes aventuras, 60 tomos, y también tengo pendiente mostrarte algunos de los libros de mi colección. Mis colecciones enteras te voy a mostrar, así que si no estás suscrito, como la mayoría de la gente que ve los videos no está suscrito, no en este canal, sino en general en todos los canales de YouTube, si no estás suscrito, hacelo, si te gustan los libros y las colecciones, porque tengo varios y te los voy a mostrar. Bueno, si te dejo por acá un montón de otros videos y listas de reproducción, y nos vemos en el próximo video, que espero que sea muy pronto. Muchas gracias y hasta la próxima.